debate que se realiza en la Asamblea Nacional el día de hoy. Yo quiero saludar esta iniciativa ciudadana que se presenta en la Asamblea Nacional precisamente abordando temas de vital importancia para la democracia en nuestro país. Todos los ecuatorianos somos testigos que desgraciadamente el planteamiento hecho en la constituyente del 2008 de crear este órgano del quinto poder o de la función de transparencia y control social, este órgano llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desgraciadamente defraudó a los ecuatorianos. Es un hecho también, y hay que decirlo, que lo que se denostó del Congreso Nacional, precisamente esa cultura del reparto, de poner a las diversas instituciones con cabezas de los diferentes partidos políticos, fue también denostado por los ecuatorianos, rechazado por los ecuatorianos. Y por eso se admitió en la creación de este consejo. Pero desgraciadamente, ya en este momento podemos decir con absoluta claridad a los ecuatorianos que este organismo lo único que se constituyó es un mecanismo, un instrumento para la concentración del poder, para llegar realmente a tener un hiperpresidencialismo. No podemos dejar de considerar y decirle a los ecuatorianos que ahí también está la gran responsabilidad de la corrupción y el despilfarro en el Ecuador. ¿Qué tuvimos en ese organismo? El que a través de concursos amañados se llevó a poner al frente de los altos organismos de control a subordinados del poder, a personas adláteres, en otros casos exfuncionarios, todos, para que a la larga no cumplan su deber constitucional. Tuvimos una fiscalía que durante 10 años no fiscalizó nada, no investigó nada, como igual puesto el contralor 100 sobre 100, un contralor que manipuló, que extorsionó, porque hay que hacer una diferenciación del papel de la Contraloría General del Estado, que sí emitía sus informes con responsabilidad administrativa y penal en unos casos, pero que esos informes lo único que servían es para el chantaje, para extorsionar, como lo hizo a empresas contratistas del Estado, y para también extorsionar a funcionarios del Estado y enriquecerse y llegar a la gran vergüenza, a la vergüenza que tuvimos los ecuatorianos de ver una institución que desgraciadamente cayó a ser sujeta de la manipulación. Y cuando hablamos de la gran participación ciudadana que debía darse, allí también tenemos que decir claramente que lo que existió es una manipulación a la participación ciudadana. Se la burocratizó a la participación ciudadana y este elemento que es fundamental en una democracia fue burlado. Se crearon comisiones de selección con una total, igualmente, sesgo político. Todas estas comisiones estaban conformadas de gente con coincidencia tal que pertenecían o pertenecieron a un grupo político determinado. Esto también hay que decirlo, llevó a que este objetivo fundamental también del Consejo de Participación no se lo cumpla. Y si tenía una tercera responsabilidad, que era la lucha contra la corrupción, ahí fue lo más deficiente y creo que lo que resultó realmente para los ecuatorianos el decir que este organismo no nos representa, que no sirve para la democracia. ¿Qué hecho fundamental de la corrupción durante su existencia este Consejo le ha determinado a los ecuatorianos? Ninguno. Ningún hecho fundamental de corrupción
se registran. Sí, efecto, que hay un Ámbar. problema de conexión, al parecer, con la legisladora, con la asambleísta Vilma Andrade. Ella es asambleísta nacional y está haciendo sus observaciones y dando sus criterios y argumentaciones en torno a este proyecto de reformas de enmiendas constitucionales, pero no se alcanza a escuchar todavía su intervención. Ahí parece Ha que se regresado, recuperó ya la sí. señal. Y hay organismos que están cumpliendo su labor. En la propuesta presentada por el Comité por la Institucionalidad del Ecuador, hay que destacar que cumple realmente con todos los requisitos, que ha debido pasar por el proceso de validación de los apoyos, de las firmas, y tiene el dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional. Nosotros en las comisiones hemos hecho una gran tarea, y es precisamente al día siguiente de que el Consejo Administrativo de la Legislatura nos remitiera a la Comisión Ocasional de Enmiendas tratarla. Y hemos pedido la comparecencia de expertos, de constitucionalistas, también de ex dignatarios de los diferentes organismos del Estado, y también han asistido funcionarios, inclusive actuales, para dar su criterio. Yo creo que allí hemos podido también abordar que existen algunas falencias de la propuesta y que tendrán que ser ajustadas precisamente por la comisión. Yo destaco que esta comisión fue nombrada por la Asamblea Nacional. Fue precisamente encomendada la tarea que tiene de la revisión de las reformas y enmiendas constitucionales. Es decir, estamos nosotros cumpliendo realmente un trabajo amparados también con la resolución de esta Asamblea Nacional. Queremos decirle al Ecuador que de los 3 planteamientos que están hechos de esta reforma parcial, en general en la comisión ha sido el apoyo mayoritario. Es obvio que existan distintas visiones, pero yo diría que hay prácticamente unanimidad en la comisión, y habrá que esperar en este debate la presentación, como ya lo estamos escuchando, de algunos asambleístas de viva voz, lo que señalen respecto a esta propuesta. Pero también está propuesta la reducción del número de asambleístas, que consideramos que es absolutamente oportuno. Sin embargo, se sigue poniendo como un elemento el número de habitantes, el de 250,000, con lo cual siempre va a ser exponencial el crecimiento. Y creo que hay que ir más bien a hablar claramente de lo que es la representación en cada una de las 2 cámaras que tienen que, si es que aprueba el pueblo ecuatoriano la bicameralidad, tiene que darse. Sobre eso también ha habido un debate amplio en la comisión. Y si bien hay en algunos casos un planteamiento distinto al que se nos presenta en esta propuesta, yo debo señalar que coincido totalmente en la necesidad de ir a la bicameralidad. Creo que el ejercicio, sobre todo en el tema legislativo, va a mejorar la legislación, porque empezará en la Cámara de Representantes la discusión de los cuerpos normativos que luego pueden ser igualmente aprobados indistintamente en las 2 cámaras. Eso ayuda realmente a una revisión mucho más minuciosa, pero sobre todo destaco un aspecto fundamental, y es el tema de la fiscalización. La fiscalización se libera del chantaje, la presión política, que hemos sido testigos nosotros también en esta propia Asamblea Nacional, que 2 miembros de esa comisión coincidencialmente están envueltos en actos que realmente reñidos con la ética, con la moral, con la debida honestidad que debemos guardar como dignatarios y representantes del pueblo ecuatoriano. En ese sentido, la fiscalización abordada en 2 instancias
garantiza realmente esa independencia y que no exista un conflicto de intereses. Por otro lado, que también es fundamental y hemos apoyado, es el tema de la total autonomía a la Fiscalía General del Estado. Autonomía que está consagrada en la Constitución, pero que en la práctica tiene que pasar por varios sistemas de control a través del Consejo de la Judicatura. Hemos recibido a la actual fiscal general del Estado y hemos podido conocer justamente de viva voz y también de los funcionarios de este alto organismo que muchos, los temas de planificación, los temas administrativos, los temas inclusive de designación del personal, tienen que pasar por este organismo de control administrativo. Y tienen las dos entidades, en algunos casos se duplican las acciones. En ese sentido, nosotros hemos creído importante que tenga la total autonomía administrativa y financiera y ojalá en un momento dado la autonomía financiera general, no ligada como es ahora al presupuesto general del Estado y en que en algún momento el gobierno central tenga que determinar los porcentajes, las disminuciones. Ojalá que a eso podamos ir en un futuro. Sin embargo, eso no está planteado. Yo me voy a referir ahora, queridos colegas, a la necesidad que entendamos que esta propuesta requiere ser profundamente analizada. Ustedes saben, una reforma, una enmienda a la Constitución debe pasar realmente por un control absolutamente claro para evitar que existan complicaciones futuras. Nosotros hemos determinado y esperamos que ustedes en este debate enriquezcan la propuesta para corregir ciertas distorsiones. Ya se mencionaron algunas y yo quiero recalcarlas en el caso de lo que significaría de aprobarse este referéndum en la próxima elección. ¿Qué ocurre con los asambleístas que sean electos también en ese mismo día? Si ojalá nos da así el tiempo. No están planteadas debidamente, no hay transitorias que han sido planteadas, por lo tanto, la comisión deberá hacer ese trabajo que es intenso, no solamente por las transitorias, sino por cada uno de los textos que tendrán que tener una revisión absolutamente profunda. En ese sentido, tenemos que señalarlo que ha sido nuestro equipo de cada uno de nuestros despachos el que ha trabajado con el secretario de la comisión. No tenemos asesores en la comisión y esperamos más bien contar precisamente con un equipo que tiene la Asamblea Nacional para poder garantizar que para el segundo debate esta propuesta esté absolutamente pulida y esté corregida en algunos temas de orden técnico jurídico que hay que hacerlo. Por lo tanto, hemos diseñado un cronograma de trabajo que lo estamos cumpliendo en debida manera y también en los tiempos establecidos. Quiero decirles, asambleístas, que confiamos en que el trabajo también de los 137 asambleístas lleven a que efectivamente esta propuesta sea enriquecida y, si es del caso, mejorada. Pero lo que no admitimos es que nosotros, como asambleístas, le demos la espalda a los cientos de miles de ecuatorianos que han firmado esta propuesta y que esperan respuestas de la Asamblea Nacional. No podemos darle espalda y decir ahora que este proyecto puede archivarse. Aquí tenemos que debatir. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad que asumimos como legisladores. Y tenemos que presentarle la propuesta ya en segundo debate para que pueda continuar efectivamente con todo el proceso que está establecido en la propia Constitución. También es importante señalar que de las comparecencias dadas por varios juristas hemos podido establecer también que requerimos que los textos se vayan adecuando
realmente también al texto general de la Constitución para que podamos evitar complicaciones de cualquier orden. En este caso, nada más decirles, señores asambleístas, que la posición de la comisión es seguir trabajando, seguir aportando realmente para entregarle a los ecuatorianos y ojalá en el tiempo debido para que pueda llegar la consulta popular en el próximo periodo electoral. Pero si los ecuatorianos deciden en la consulta popular aprobar, tendremos que, por supuesto, nada más quedará establecido ya esto como norma constitucional. Pero también con responsabilidad en su momento. Presentamos como Izquierda Democrática la propuesta de enmienda constitucional que tuvo también el dictamen de procedimiento de la Corte, que ya pasó en enero con el primer debate y que si por cualquier razón, ojalá no se contamine esta consulta, este referéndum aprobatorio con la campaña electoral, podamos tener como una u otra acción también para esta asamblea en tratar la enmienda constitucional que al menos limita las funciones de delegación de autoridades dadas al Consejo de Participación Ciudadana. Estamos trabajando con absoluta responsabilidad para corresponder a la confianza que nos han brindado los ecuatorianos. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores legisladores. Gracias a usted, señora asambleísta Andrade. En este momento tiene la palabra el señor asambleísta Rubén Bustamante. La asambleísta nacional Vilma Andrade insistió en sus críticas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya que dijo no patrocinó la lucha contra la corrupción. En este momento